Bienvenidos al episodio 327 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, un hombre que es una isla, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Me hiciste acordarme de un chiste bobo que contaba hace 20 años. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí, porque por alguna razón alguien me había dicho lo mismo, sacando aquella frase de que ningún hombre es una isla. Y no tenía mucho de que se había estrenado Un Gran Chico, About a Boy. Donde citan frecuentemente esa canción de Bon Jovi. No recuerda que el personaje de Hugh Grant, cuando dice Nobody is an Alan, dice, well, I am fucking Ibiza. y a mí me daba mucha risa, y algo que mucha gente no sabe, el nick que yo usaba desde que empecé a internet hace ya poco más de 25 años, siempre ha sido Albión. Y para fines prácticos, Albión también es una isla. Sí, por eso lo dije. Ok. Es que hay gente que cuando dices Albión, lo primero que piensa es en el Cíclope de la Odisea. Ok. Que hay también gente que tampoco sabe que el Cíclope de la Odisea se llamaba Albión. Creo que lo supe, pero lo había olvidado. Pero lo dije a propósito de la isla, Beto, por eso lo dije. Ok. En realidad yo cuando lo adopté, más que pensar en la isla, estaba pensando en mi vieja obsesión con las espadas. Y que en la serie de Robin de Sherwood es el nombre que le dan a la espada que le entrega a Erne el cazador. Porque es la espada de Albión. Ajá. Bueno, para el que no tenga idea por qué estamos hablando de esto, Beto utiliza el apodo, como ha dicho muchas veces, Albión 2112, Correo Albión. Y Albión es el nombre, uno de los nombres de la isla británica. O sea, no de la isla británica, de la isla de Inglaterra y de la Gran Bretaña. Sí. Que de hecho es el nombre celta. Los celtas el nombre conocían a más la antiguo isla que se conoce, entiendo. Ajá. Los celtas conocían a la isla como Albión. Y si quieren verlo como referencia comiquera, esa es la razón por la que en las páginas de The Authority, cuando está este imperio británico que conquista dimensiones, por eso se llama Sliding Albion. Ajá. Ok, Beto. Ahora que Así empezamos que, con ¿viste, referencias... ¿Viste qué fácil regresamos esto a los cómics? Sí, con estas referencias anecdóticas, este anecdotario comiquero, cultural, literario. ¿Qué te parece si empezamos a responder las preguntas de nuestros escuchas? Me parece bien. Eso me hizo acordarme de otro viejo chiste, que hacían referencia a un comercial. Después de que dabas algo que sonaba educativo, decías, y esto también es la universidad. Sí, son un poco más inútiles que la universidad, pero datos aportamos. Sí, eso nunca nos va a faltar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Empezamos con preguntas? ¿Tienes alguna noticia? ¿Quieres empezar de otra forma? No, mira, estuve bastante ocupado el fin de semana, principalmente cocinando porotos con mazamorra, que me tomó buena parte del domingo. Así que noticias no vi, pero podemos responder las preguntas que llegaron en nuestro canal de YouTube, que sigue creciendo sorprendentemente. Ya tenemos 105 suscriptores y la gente al parecer escucha los episodios en YouTube, Beto. Me sorprende, pero es cierto. Es que te va a sorprender esto, pero hay muchas oficinas en donde por alguna razón tienen bloqueadas todas las plataformas de audio. Es decir, se supone que están trabajando, entonces no los dejan escuchar Spotify, pero pueden acceder a YouTube. Y uno piensa, ¿y no sería mucho menos distractor que tengas música en el fondo a que tengas una plataforma de videos? Pero en fin, ¿qué sé yo de las decisiones de recursos humanos? Sí, tal vez el encargado quiere ver videos, pero no quiere que la gente utilice redes sociales. Eso podría ser un error, pero no lo sé, es un caso curioso. Además de que hay gente que por costumbre no le gusta usar plataformas de audio y como durante mucho tiempo usó YouTube, ya permanece la costumbre. Ok, o tal vez sea más difícil bloquear solo YouTube. Puede ser. El hecho de que esté asociado a muchos servicios de Google probablemente te permita hacer cosas por el estilo. Porque, por ejemplo, si lo pones en una búsqueda, recuerda que puedes reproducir los videos directamente desde la página de Google, sin abrir youtube.com, entonces a lo mejor también tiene que ver con eso. Ok. Alberto Palomo tiene una serie de preguntas. Dice, ¿vieron el programa de Comic Book Greats de Stan Lee? Mira, lo vi, no completo, vi varios episodios, pero hace tanto tiempo que lo recuerdo vagamente. Sí, yo recuerdo haber visto también algunos episodios, no sé qué tanto habré visto, a lo mejor sí lo vi completo, la verdad es que no lo recuerdo. Mira, pero sí. lo busqué y son 13 episodios.
Todd McFarlane, Rob Liefeld, Sergio Aragonés, Overkill con Todd McFarlane y Rob Liefeld, entrevista con Harvey Kurtzman y Jack Davis, cómo crear un comic book, entrevista con Todd McFarlane y Rob Liefeld, como que pasaron toda la tarde juntos y hicieron varios videos. Chris Claremont, de Romitas, entrevista con Bob Kane, entrevista con Jim Lee, entrevista con Will Eisner, con Will Sportacio y un compendio de los grandes momentos con la serie. Así que sería una selección de los 12 episodios anteriores. De esto recuerdo haber visto por lo menos la de Will Eisner y creo que la de Jim Lee y un par más, pero como dije lo recuerdo vagamente. Yo vi varios y sí estoy seguro de que omití todos los que tenían a Liefeld y McFarlane. Que creo que en Twitter, si no me equivoco, en la cuenta de Comic Book Historians hay pedacitos de algunos de esos episodios. Además de muchos otros videos con entrevistas y distintos programas. De repente hay por ahí, te encuentras con videos cortos pero muy interesantes. Tienes, por ejemplo, de un programa de televisión francesa. Entonces escuchas la narración francesa, no tienes idea de lo que está pasando. Y hay una mesa en donde están sentados Joe Kubert, Moebius y John Buscema, por ejemplo. Y tienen un pizarrón blanco gigantesco del tamaño de una pared. Y de repente se para uno y empieza con un marcador a hacer dibujos. Y va y se sienta y se para otro y le sigue. Y terminan entre los tres haciendo un mural. Mientras hay un tipo platicando en francés diciendo no sé qué de lo que están haciendo ellos con sus dibujos. Entonces de repente hacía algunos videos bastante curiosos. O extractos de entrevistas. Tienes a Kevin Smith hablando con Stan Lee acerca del comic book, del Comic Code Authority. De la censura y cosas por el estilo. Entonces si no conocían el canal y no tienen problemas para el inglés, les voy a echar un vistazo. Comic Book Historians tiene un montón de videos de autores de cómics y de repente hay cosas viejitas pero bonitas. Ok. Siguiente pregunta. Dice, y sí, ¿cuál fue su programa? Supongo que nuestro episodio favorito. No. Intuyo que no debe haber sido tan bueno. Porque probablemente lo recordaría mejor. Mira, lo que pasa es que en general el contenido era bastante genérico. No había un específico, lo sé, eran como entrevistas muy generales. O cuando tienes a Liefeld hablando del proceso creativo detrás de las cosas, solo pensé que esto sería cool, ¿sabes? Y empecé a hacerlo y así fue como resultó. Es un gran proceso creativo, muchacho. Más bien. Y no quiero ni pensar cómo sean sus pláticas con McFarlane, porque también es alguien que hace lo que acá en México llamamos cantinflear, que es hablar mucho y no decir nada. Acá es algo que a los dos se les da de una forma natural. Acá, ¿sabes cómo le decimos eso, Beto? ¿Cómo? Cantinflear. No. Que es hablar mucho y no decir nada. Me lo imaginé porque Cantinflas es otra de esas figuras que trascendió las fronteras de México, pero yo a veces prefiero no asumir cosas. Sí, de hecho creo que es una palabra admitida por la RAE, Beto. Sí, la RAE ya la admitió, pero la RAE hace muchas tonterías. Y yo la mitad de las veces ignoro lo que digan, entonces no me importa, pero... Está bien. Ok, siguiente pregunta. Esta creo que va a ir más o menos rápido. ¿Conocen el trabajo de Olivier Ledroit? Y si es así, ¿qué opinan de su trabajo? No. Tampoco. No lo conozco. Siguiente pregunta. ¿Creen que Camite es editorial Vid? Aquí me declaro incompetente, Beto. No sé si tienes antecedentes, no sé si es una alegoría o es derechamente está hablando de que son la misma empresa. Es que hay un montón de leyendas urbanas alrededor de esto. Y Camite apareció poco después de que se declaró en quiebra editorial Vid. Comparte muchísimo personal y se quedaron con algunas propiedades, muchas de lo que eran las tiendas de Mundo Vid, como se conocía, los outlets de la editorial, quedaron en manos de Camite. Entonces las malas lenguas dicen que nada más se cambiaron el nombre para evadir a sus acreedores y que es la misma, pero la verdad es que no tengo idea. A lo mejor hay gente que fueron socios en Vid y ahora son parte de Camite, porque hay mucho personal que comparten y está este tema de que se quedaron con los locales de las tienditas y cosas por el estilo, que es lo que ha provocado que exista toda esta mitología de si son o no son. Pero pues, la verdad es que solamente la gente al interior de la empresa sabe realmente si existe un lazo entre las dos, más allá de que a lo mejor quebró una y de la ceniza surgió la otra, no sabemos. Pero puede ser, pero no existen pruebas ni a favor ni en contra de que ese sea el caso. O sea, Beto, intuyo que no deben existir pruebas a favor o son muy débiles, porque de lo contrario los acreedores se habrían apropiado de Editorial Camite hace tiempo. Muy probablemente.
Sí, que ahí es que parte de lo que pasó cuando Vid dejó de publicar cómics de licencia y traer cosas del extranjero. Una de las primeras cosas que apareció fue que hubo cosas que publicaron de Marvel y DC sin avisar y sin pedir permiso. O sea, cosas para las que habían pagado derechos y se imprimió alguna vez un tomo y 10 años después sacaban una edición de aniversario, pero ya no le avisaban a DC que lo iban a sacar, entonces salía sin pagar el porcentaje de regalías que supone le correspondía a DC por esa nueva edición. Ese fue uno. Y lo otro fue que cuando otras editoriales empezaron a buscar los derechos para traer algunos mangas a México, descubrieron que había algunas editoriales que estaban muy reacias a trabajar con editoriales en México porque Editorial Beat todavía les debía dinero. Entonces, de ahí fue cuando Beat fue desapareciendo, fue que empezaron a aparecer todas las historias. Además de que está también esta teoría de conspiración que dicen que Mane de la Parra y su hermana tienen carreras artísticas gracias a que hicieron todo lo posible por hacer quebrar a la compañía de sus abuelos y que así Televisa se hiciera con las licencias y a cambio de eso impulsó sus carreras artísticas. Tampoco descarto la posibilidad porque no es como si alguno de los dos fuera particularmente talentoso, pero vamos, insisto, todo esto son especulaciones. Más allá de si tienen bases o no, no son más que especulaciones porque nadie tiene pruebas de que así sea. Ok. Sí, última pregunta de Alberto. ¿Vale la pena el cómic de Cape de Joe Hill? Pregunto porque un amigo me vende las grapas baratas. Yo diría que si te las venden baratas, sí. Creo que es un buen cómic en general, pero está un poco caro en Amazon. Y si lo consigues barato, sí, dale. Sí, que es adaptando uno de sus cuentos de prosa. Y bueno, la primera miniserie, porque si no me recuerdo son 2 o 3 miniseries, y las otras son secuelas inspiradas en la misma historia, ¿no? Que es un niño que solía jugar con su hermano que eran superhéroes y tenía su capa guardada en un closet y un día va y la saca y descubre que si se la pone puede volar. Pero como es un adulto amargado, en lugar de pensar en convertirse en un héroe, decide, todas las cosas que podría lograr con esto y para fines prácticos se convierte en un supervillano. Entonces el cuento es muy bueno y la adaptación está bastante bien. Es una historia oscura, pero si les gustan los dos superhéroes o las historias de superpoderes con ese giro hacia el lado oscuro, es una lectura bastante recomendable y sí, considero, igual que tú, creo que el tomo creo que está un poquito caro en donde quiera que lo busques, no nada más en Amazon, así es de que si le venden las grapas baratas puede ser una buena oportunidad. Ahora, una advertencia, a pesar de que se llama Joe Hill de Cape, está basado en una historia de Joe Hill, pero no lo escribe Joe Hill. Sí, no, lo adapta alguien más, no recuerdo cuál Jason Chiaramella, con arte de Zach Howard, que es un buen artista, y Nelson Daniel, que es chileno. Pero aquí no recuerdo si hace los colores, porque Nelson Daniel es dibujante y habitualmente entrega trabajo completo o semi-completo, o sea, entintado o con color. Así que no recuerdo, imagino que acá estás haciendo solamente el color, pero no lo recuerdo bien. Ok. Así que eso. Siguiente pregunta, Beto. Ya terminamos con las preguntas de Alberto Palomo y comienza el cuestionario de Ricardo Pérez. Venga. Saludos caballeros versados en cómics, como siempre agradeciendo su trabajo y sus respuestas. Envío las siguientes preguntas. Pregunta para el caballero Pedrero. ¿Qué nos pueden comentar del personaje Capitán Júpiter? Hace unos 30 años lo leí en casa de una tía y me gustó. Sé que es de origen chileno y casi imposible de encontrar acá en México. Capitán Júpiter. A ver, deja ver si... Recuerdo un Capitán Chile, pero no un Capitán Júpiter. Ok, te puedo contar exactamente nada de este cómic. Ok. Editorial Zigzag. No, este es muy viejo y no está dentro de la... es muy viejo, pero no es tan viejo como para que lo haya leído mi padre. Así que yo por lo menos no lo recuerdo. Ok. Así que... no. Lo siento, pero no te puedo aportar nada al respecto. Trataré de averiguar algo, pero no lo sé. ¿Has leído Scud de Disposable Assassin? ¿Es recomendable? No lo he leído. Siempre lo he querido leer, pero no lo he leído, Beto. Es muy divertido. Hace unos años apareció ya un compendio con la historia completa, entonces ese de repente aparece a precios bastante decentes en Amazon. Si le pueden echar un ojo, la es que... Pero bueno, era un cómic independiente de mediados de los 90, que la idea es que era en un futuro en donde había robots que podías contratar para que cometieran asesinatos, y la idea es que eran desechables. Entonces se supone que los mafiosos y criminales, en lugar de contratar sicarios y mandarlos a matar a alguien, pues ordenaban nuestros robots y le daban su misión y lo mandaban a que cometiese un asesinato, y después de que cumpliera la misión el robot quedaba desactivado.
Entonces, por eso es la idea de Disposable Assassin, porque eran desechables, eran asesinos desechables, literalmente. Y el protagonista de esta serie es un robot que por alguna razón cobra conciencia y decide que no va a permitir que lo apaguen. Entonces, esa es la premisa detrás de Squad. Entonces, es un cómic muy violento. Si les gustan las historias violentas de humor negro, probablemente lo encontrarán muy divertido. Yo ese lo leí a finales de aquella de los 90. Lo tenía ubicado mayormente por referencias. Ya cuando finalmente le pude poner las manos encima, descubrí que era una de esas cosas que a mí me divertían bastante, aun cuando sé que no es la clase de historias para todo el mundo. Pero si les gustan las historias de humor negro, violentas y los estilos de dibujo muy, muy extraños, es muy probable que lo encuentren entretenido. Scott de Disposable Assassin. Ok. Sigue Ricardo. Recientemente leí completo Captain America y Falcon, la serie que salió un poco antes del evento de Avengers Disassemble. Wow. 2002, 2003. Con dibujo de Bart Sears. Y caray, qué feo dibujo. No recuerdo que dibujara así anteriormente. ¿Qué opinión tienen del dibujo de estos cómics? Mira, cuando apareció Bart Sears, a mí me gustaba. O sea, yo leí lo primero que conozco de él, que son Invasión, cuando llegó al último número de Invasión por suplente, que fue... A ver, Invasión partió con Todd McFarlane, que se fue. El segundo número lo dibujó Kit Giffen y el tercero lo dibujó parte Kit Giffen y el resto Bart Sears, si no me falla la memoria. Y luego inmediatamente asumió como dibujante regular de Justice League Europe, que aparece poco después de los eventos de Invasión, o sea, 88, 89 por ahí. Y en esa época me gustaba, pero conforme pasó el tiempo, Bart Sears se fue volviendo cada vez más, un dibujante cada vez más exagerado en la anatomía de sus personajes. Sí, yo en particular no me agradaba. Desde que le conocí se me hacía muy exagerado, no era de mi gusto, aunque aprendí a tolerarlo en algunas historias. En Justice League, por ejemplo, sí tenía esta exageración de la anatomía, pero dentro del estaba tono moderado, tenía las riendas puestas, no estaba vuelto loco todavía. Y esa exageración como si se trasladaba también a los rostros el hecho de que fuese un cómic bastante relajado y que todavía tenía rastros del humor que tuvo en sus años de International, pues como que hacía que no desentonara tanto su trabajo con la serie, ¿no? Entonces, más que otra cosa aprendí a tolerarlo, y después de eso, pues me tocó que fue cuando fue el evento de Eclipso. También creo que él dibujó los buques, ¿no? El inicio y el final. Sí, eso ya el que traía en 92 más o menos. Ajá, el que traía la piedra en la carátula, por ejemplo. Ajá. Que es un fastidio guardar eso en las cajas, pero en aquel entonces yo ya lo toleraba, pero nunca fue un dibujante que me agradara su trabajo, aunque había proyectos en donde creo que su trabajo desentonaba menos, ¿no? Por ahí llegó a dibujar parodias de Conan, por ejemplo, y ahí se prestaba muy bien su estilo de dibujar músculos sobre los músculos. Funcionaba de una forma más o menos efectiva, y además ya generaba imitadores. Recuerdo que cuando apareció CrossGen, él tenía la asignación como artista luego de las series, y como también era de aquellos que de repente tendía a retrasarse, la póliza de seguro que se consiguieron era que de cada 4 números 3 los dibujaba Bart Sears y el cuarto lo dibujaba Andy Smith, que tenía un estilo de Bart Sears. Un tiempo fue su entintador y después empezó a dibujar por su cuenta, primero con un estilo muy distinto y luego empezó a cargarse mucho a imitar lo que hacía Sears, y no era extraño verlos de repente compartiendo créditos en las mismas series, porque era así como que la pieza de repuesto. Si Sears no acaba, lo puede acabar Andy y se va a ver igual. Yo recuerdo que al principio creo que lo entintó Pablo Marcos, que era un dibujante peruano ya veterano, que después trabajó como entintador un tiempo. También fue dibujante de Manhunter y pasó por varios entintadores distintos, y conforme fue avanzando la serie Justice League Europe fue acentuando el trazo, empezó a hacer un trazo mucho más grueso y después ya muchísimo más exagerado. Pero a mí lo que me llamó la atención es que fuese un dibujante que tenía nominalmente muy poca experiencia y que era bastante consistente y competente en términos generales. Era consistente, por ejemplo, en las caras de los personajes, en los ángulos, en la selección, en la narrativa, todo eso lo hacía bien. Si fue más una decisión estilística la de él que falta de habilidad para dibujo, en mi opinión.
Sí, todos sus fundamentos ahí estaban. Tenía buena Sí. composición de páginas, tenía una narrativa clara y su anatomía exagerada, pero consistente. Como ya mencionaste esto de los rostros, que hacemos que a veces es un problema, ¿no? Que y si no fuera por el colorista, a veces no sabes que estás viendo al mismo personaje. Él no tenía ese problema, sus personajes sí se veían consistentes de una página a otra, de una viñeta a otra, entonces eso es algo que se agradece. Y a lo mejor hay mucha gente que no ubica tanto su trabajo, pero a lo mejor, ya que entre nosotros hay tantos miembros de la generación Wizard, habría que recordar que durante un tiempo él se hizo cargo de la sección que eran las clases de dibujo en la Wizard, la sección que se llamaba Brutes and Babes, en donde te daba lecciones de composición de página, de anatomía y cosas por el estilo, lo cual a mí sí me causaba bastante curiosidad, pero la verdad es que sí tenía todas las bases técnicas para esa labor, entonces en ese sentido estaba bastante bien el asunto, que curiosamente él iba a venir a México hace unos años y se vino abajo porque tuvo un accidente antes de eso y creo que no recuerdo si se fracturó una pierna o la cadera y entonces no podía viajar en avión, lo tenía prohibido y eso que se viniera abajo su visita y por alguna razón nunca la reagendaron, entonces ya no vino a la mole como estaba programado, pero sí es uno de esos artistas que pues te gusta o no te gusta, pero es una cuestión meramente estilística, ¿no? Porque ya sabemos esa tendencia, mucha gente a que cuando algo no le gusta dice, es malo. Y no, en este caso creo que Sears es un artista bastante competente, cuyo estilo puede o no ser de tu agrado. Sí, yo estoy de acuerdo con que no me gustan varios de los trabajos de Bart Sears. Y si te parece feo el dibujo de Captain America y Falcon, creo que, o sea, si mal no recuerdo, este era el que dibujaba prácticamente era como que Captain America tenía 2 peras. Lo dibujaba muy exagerado, pero bueno, supongo que era lo que Marvel quería en esa época, no sé, no podría opinar más allá de eso. Ahora si Bart Sears le dice estos son los parámetros de dibujo y él acepta el encargo, te va a entregar un trabajo correcto, no sí, sé. que ese es el tema, de repente hay artistas como tienen estilos que pueden ser maleables, pues ellos presentan una propuesta y si el editor le dice que sí, pues así va. Y habrá veces que el editor le diga, oye, lo quiero un poquito más así o un poquito menos asá, y ya pues ahí depende de cada artista cómo se ajusten. Pero pues sí, en este cómic sí la anatomía creo que ahí era probablemente una de las cosas más raras que haya hecho, y sí era un look muy extraño, que esto, si hubiera sido 5 años antes, sí te creía que a lo mejor era lo que estaba buscando Marvel, pero ya en este entonces, pues era la era posquiebra y había un poquito más de libertad en la forma de hacer las cosas, entonces pues más bien supongo que fue un acuerdo entre él y quien haya sido el editor en aquel entonces, que la verdad no recuerdo quién puede haber estado a cargo de aquellos proyectos. Probablemente todavía fue Bob Harras, entonces no me sorprendería que le dijese, sí, haz lo que quieras. Sí, es posible. Ok, siguiente pregunta. Para el Caballero Calvo, ¿vas a traducir cómics de Marvel ahora en Panini? ¿Ya tiene la licencia para México? Panini ya tiene la licencia para México y lo que dijeron durante la presentación oficial de los primeros títulos que se van a lanzar en el mes de marzo es que la gran mayoría de los títulos van a ser cosas traducidas en México. No se van a reciclar traducciones ni de Sudamérica, que allá es donde se está publicando Argentina como Panini Latinoamérica, ni de España. Entonces se supone que el material va a traducir acá en México, pero a mí no me han dicho nada. Nada más aquí, creo que lo he explicado antes, pero por si alguien no lo sabía, lo reitero. Yo no trabajo directamente para Panini. Yo trabajo para otra editorial que le hace maquila editorial a Panini. Es decir, Panini los contrata para que se encarguen de la traducción y maquetado de algunos títulos, así como de todo el trabajo de preprensa y demás. Pero por lo mismo, como no tengo contacto directo, realmente no me comunican los planes de qué es lo que se va a hacer o cómo vamos. Y por lo menos hasta ahorita que estamos grabando este lunes 6 de enero, este mes ya me dieron para traducir un tomo de Star Wars, que son cómics de Marvel, pero ya estaban acá y tengo bastante tiempo traduciéndolos, pero todavía no sé si me va a tocar traducir algo de los cómics de Marvel, de su línea de superhéroes. Entonces no tengo idea. Puede que sí, puede que no, pero no tengo la certeza de que vaya a ser de una u otra manera. Ok. Siguiente pregunta. Disfruté y sigo disfrutando del dibujo animado de Thundar el Bárbaro. ¿Existen cómics del personaje? No sé, Beto, pero me parece que no. Según yo, no. Más bien, cuando se le menciona en relación a los cómics,
tiene que ver más por la forma en la que trabajaba el estudio de animación, que en aquel entonces el principal responsable de diseñar personajes y en ocasiones hacer guías de estilo o incluso storyboards era Alex Toth, un legendario artista de cómics que desde los años 70 se dedicó a trabajar mucho en animación, y curiosamente en el caso de Thundarr, los diseños de los 3 personajes principales fueron parcialmente realizados por Jack Kirby. De hecho, si buscan Thundarr de Barbarian Jack Kirby en Google, probablemente podrán ver algunas de las ilustraciones que hizo el Rey para esa serie animada. Entonces, esa es la razón por la que Thundarr tiende a ser mencionado en círculos comiqueros, pero en realidad, hasta donde yo sé, jamás hubo cómics. Nada más era que los 2 artistas que trabajaron detrás de la identidad visual de aquella serie animada eran 2 leyendas del cómic, Alex Toth y Jack Kirby. Mira, según Wikipedia, una tira dominical ilustrada por Jack Kirby fue planeada, pero el proyecto fue cancelado. En 1982 se publicó un libro para pintar de Golden Books, y de acuerdo a Mark Evanier, Whitman Comics tenía un proyecto de un cómic de Thundarr, pero no llegó a aparecer, con John David Warner y Winslow Mortimer. Que para quien no lo sepa, Mark Evanier durante mucho tiempo fue asistente de Jack Kirby. Entonces, si alguien sabe de proyectos en los que iba a involucrar a Kirby que fueron o no fueron, es Evanier. Entonces es una fuente bastante confiable. Ok. Encontré unos cómics de Matteis que se llaman Moonshadow. ¿Lo han leído? ¿Qué opinan de la obra? Independientemente la leeré, pero me interesa su crítica. Yo no, Beto, ¿tú? A mí me encanta, es uno de mis cómics favoritos de John de Matías. Este es de esos cómics que ha pasado como por 3 o 4 editoriales. En algún momento creo que apareció en Epic, después estuvo en Vértigo, después fue editorial, y creo que la edición más reciente apareció también en DC, pero no recuerdo si todo fue en Vértigo o ya fue con otro sello. Y si no mal recuerdo, es una de las series. Por ahí hace algunos días de Matías dijo que varios de sus cómics de los 80 y 90 que estaban fuera de prensa, proyectos de autor sobre todo, iban a tener ediciones nuevas este año, pero la verdad es que no recuerdo si Moonshadow es una de esas. Entonces, si les gustan los cómics que no tienen que ver con superhéroes y de repente tienen ahí cuestiones metafísicas, fantasía y cosas por el estilo, es un cómic muy, pero muy recomendable. Mira, sale que DC en 1998 publicó The Complete Moonshadow. Así que eso que tiene algunas correcciones de texto. Así que si lo pueden encontrar y les interesa, probablemente sea una opción. La otra, Dark Horse Comics, en 2019 publicó también The Complete Moonshadow, que se escribe complete, no complete. Eso, complete. En un hardcover. Okay. Lo que no recuerdo si fue esté disponible. Si habrá sido a través de Berger Books, que habría que recordar que Berger Books ya ha rescatado por ahí unos proyectos que en algún momento fueron parte de Vértigo. Entonces, a lo mejor fue por ahí. Además de que de Matías y Karen Berger son amigos desde antes de que cualquiera de los dos fuera profesional del cómic. Los dos se conocen desde mediados de los años 70. Mira, la versión Vértigo está desde $70. Y la versión Dark Horse no la veo por lo menos en Amazon. Ok, recuerda que Dark Horse hace de repente tirajes muy pequeños, entonces no sería extraño que haya salido, se agotó y no hay reimpresiones. Ok. Siguiente pregunta, creo que... Bueno, todavía nos faltan algunas. ¿Han leído de Warren Ellis La matriz de Frankenstein? Frankenstein Womb. Si es así, ¿nos pueden dar su opinión? Ok, Beto, opina. Yo no puedo. Si no marco, esta fue de las cosas que hizo Avatar. Es una historia oscura, bastante extraña, que si eres fan de Warren Ellis, sobre todo algunas de sus cosas más inusuales, probablemente te va a gustar. De otro modo, probablemente lo vas a encontrar demasiado extraño. Yo pues había que recordar que en un periodo bastante grande fui completista de todo lo que hacía Ellis, entonces ese sí lo tengo, a mí me gusta, pero es la clase de cosas que no le recomendé a todo el mundo. Sí es un poquito extraño, porque también hay que recordar que en Avatar tienden a que el trabajo editorial es de sí, haz lo que quieras, yo nada más le reviso errores tipográficos y cosas por el estilo. Entonces es como Ellis sin filtro, pues. Entonces eso puede resultar bien, o puede no ser así. Y ya a veces es dependiendo de los gustos o necesidades de cada quien. Entonces, a mí me gusta, es una historia como de horror gótico con ciencia ficción, pero mucho de weird fiction. Entonces es rara, a mí me gusta, pero no es la clase de cosas que le recomendaría a cualquier persona. Ok.
Mira, la versión de Dark Horse de Moon Shadow se llama The Definitive Edition Moon Shadow y no está disponible ni en Amazon ni en Barnes & Noble en formato impreso. Está disponible solamente en formato digital. En Kindle y Comixology se consigue por $9. Sí, yo hice una búsqueda de imágenes y encontré portadas de Epic, entonces sí tenía yo razón. Empezó en Epic, creo que Sí. nunca acabó, lo retomó Vértigo, que fue donde apareció completo, donde aparecieron las primeras colecciones. Y por lo que estoy viendo en Dark Horse, sí era parte de unas ideas de Burger Books, pero no sé si traía el sello. Así es que eso. Ok, Beto, aquí viene una de esas preguntas. Sé que puede ser difícil y largo, pero... Monito que se tapa los ojos, Beto, 3 veces. ¿Podrían explicarme a qué se refiere el hipertiempo en DC Comics? El concepto lo crea Mark Waid, me parece. Mira, exactamente qué es el hipertiempo no te lo podría explicar, pero... Porque realmente no tiene sentido explicarlo. El hipertiempo es básicamente la idea de que todas las continuidades de todas las historias son accesibles desde cualquier punto de la continuidad de DC. O sea, todas las historias pasaron, todas las historias ocurren, todas son válidas, todas ocurrieron en algún contexto, en alguna versión del universo DC, y los personajes pueden trasladarse de un punto a otro. Entonces, básicamente es la idea de Mark Waid de dejemos de preocuparnos por la continuidad. Todas las historias valen. Fue Mark Waid diciendo, ¿qué necesidad de hacer tantas crisis? No podemos hacer una versión nueva y que el que quiera siga saliendo la vieja y el que no. Así que si quieres contar una historia y retomar una historia antigua que está fuera de continuidad, lo puedes hacer. Lo único que tienes que decir es, gracias al hipertiempo, este personaje viaja de un lado al otro. Punto. Olvídate de tratar de hacer que todo sea coherente entre sí dentro de una sola tierra. Ese es el concepto básico del hipertiempo. Pero se supone que es como un tejido espacio-tiempo que atraviesa todas las dimensiones o todos los universos y universos alternativos. Algo por el estilo. Pero no es relevante entender qué es, sino que para qué sirve. Sí, que dices tú que es de Mark Waid. Según yo era un concepto que hicieron él y Grant Morrison en aquel breve periodo en el que estaban trabajando juntos en algunos conceptos para DC. Y según yo apareció primero en The Kingdom, Sí. que era esta miniserie secuela de Kingdom Come que escribió Mark Waid, pero también es lo que utilizó Morrison como punto de partida para Multiversity. Entonces, pues sí, así como le costaba la Gran Luz, es como la forma de decirles, ok, el multiverso como tal dejó de existir, pero en realidad todas las líneas temporales son válidas. Todas las que se anularon y cosas que supuestamente dejaron de existir, siguen existiendo de alguna forma y es posible acceder a ellas. Ok. Dice, sé que no les agrada hablar de Robert Kirkman, pero ¿pueden darme sus opiniones sobre su trabajo en Marvel? De lo que hizo en Marvel, yo la verdad es que leí muy poco. Marvel Zombies, ¿cómo se llama? El de Ant-Man. El Irredimible Ant-Man, creo que era. De Irredeemable Ant-Man, sí, justamente. Que es en el que es Grady Mac. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Se fue el nombre? No, estoy tratando de acordarme qué más hizo. Creo que trabajó un poco en Ultimates. Creo que sí, no estoy seguro, a ver. Porque bueno, una vez que Robert Kirkman alcanzó su descollante éxito independiente, ya dejó de interesarle trabajar para cualquier otra persona. O sea, no tiene sentido que Robert Kirkman pierda su tiempo en eso, con todos los millones de dólares que tiene. Mira, una vez que apuñaló por la espalda a su mejor amigo y se hizo rico con The Walking Dead, y se bañó en su sangre, el resto la sangre del mundo de los bebés de su amigo, le empezó a importar muy poco. Fue ¿quién necesita amigos cuando tienes millones? Me compro todos los amigos que quiera ahora. si quiero amigos, nada más decir ronda para todos y en el bar todo el mundo será mi amigo. Ok, deja ver qué sale acá. Sí, yo no recuerdo haber leído cosas de Marvel. De Ultimates no creo. No me suena que... O sea, no de Ultimate, sino que del universo Ultimate, pero... bueno. Eso sí creo que sí llegó a ser algo en los Ultimates, pero no con los Ultimates propiamente dichos. No con los Ultimates. A ver. Es bastante extensa la bibliografía de Robert Kirkman. Deja buscar lo que sea solo Marvel. Ok. Captain America hizo 4 números, Spider-Man Unlimited, un número, X-Men Unlimited, un número, Epic Anthology, Daredevil 2099, puro one shot, Black Panther, Inhumans, The Punisher, Mutant,
Jubilee 1-6, este no lo leí. Marvel Team Up. Fantastic Four Foes, tampoco lo leí. New Avengers and X-Men, America Supports You, Amazing Fantasy, Marvel Zombies Dead Days, Marvel Zombies 2, What If, Ultimate X-Men, aquí está. Aquí hizo bastante de todo. Número 66 al 93. Luego Ant-Man, The Redeemable Ant-Man, Choosing Sides, Kill Raven, volumen 2 con Rob Liefeld. The Destroyer, 1-5 con Cory Walker, tampoco leí ese. Y X-Force Anual 1. Como ven, la mayoría son números por ahí perdidos, así que creo que a efectos de permanencia en el tiempo sería... Creo que casi nada de esto. Probablemente solo la idea del Marvel Zombies, que ahora se robó DC para hacer su DC... ¿Cuánto es? Disease. Así que eso. Pero de esto leí muy poco. Leí Redeemable Ant-Man, que no me gustó. No es que sea malo. A mí no me gustó el concepto ni el personaje. No me gustó no me gustó el protagonista. Eso. Es que está hecho para ser antipático, justamente. Sí, también claro. creo que es lo único que leí de todo lo que mencionaste. Es lo único que recuerdo haber leído. No me pareció malo, pero tampoco me encantó por lo mismo. No recuerdo el personaje, ¿cómo se llama? ¿Se llama Grady McCall o se apellida McGrady? Era algo de McGrady. A ver, está Eric O'Grady. O'Grady. Que pues para fines prácticos es un tipo sin escrúpulos que se encuentra con el traje de Ant-Man y decide ponérselo y se convierte en una encarnación, pero la idea de que fuera eso irredimible, pues es que es un personaje completamente amoral y que bajo casi cualquier circunstancia ve considerarlo como un villano, pero... Sí, y bueno, en el primer número no me acuerdo que quién estaba, si era, parece que era Miss Marvel que la estaba mirando bañarse en la ducha, ¿no? Creo que era Miss Marvel. Sí, según yo es Miss Marvel. Que creo que la que no era Warner, ¿no? ¿O ya era Miss Marvel? No recuerdo. Esto fue hace mucho tiempo. Puede haber sido Warner en esa época. Sí, pero pues esa es la idea, que era tal cual un personaje moral que de Puede repente haber se sido encontraba una nave Klingon en esa época, Beto. Es posible. También. Pero no, los Warriors son romulanos, Esteban. Sí. ¿Te das cuenta de que me estás haciendo corregir mitología Trekkie? Perdón, Beto, lo siento. Qué gente, de veras. Así que eso es todo lo que puedo opinar al respecto. Sí, yo igual del resto, no sé si algo de lo que leí de Marvel Zombies fue de lo suyo, que tampoco era muy fan del concepto. Creo que estaba bien para una que otra historia, pero hicieron tanto que creo que exprimieron de más ese concepto. Entonces no. Y de por sí, pues no soy muy fan de Kirman, entonces ni interés en ir a buscar cosas. Sí, y no es como que haya una etapa muy larga aquí como para ir a buscarla. Sería Jubilee, Fantastic Four Foes. ¿Qué más? Y lo que mencionaste de los Ultimate X-Men. Ultimate X-Men. Pero no sé si vale la pena leer los Ultimate X-Men. Es que los Ultimate X-Men fue una serie que se fue al carajo muy pronto. Yo la verdad es que la nunca abandoné. Fue buena. Es que tenía algunas buenas ideas, pero nunca buenas historias. Lo cual era cansado. Tenía un arte que era... el arte era atractivo y el color se veía horrible. Entonces era un cómic que por más que le hicieras la oportunidad no se podía. Ok, estaba Kubert. ¿Estaba Andy Kubert? Sí, Andy Kubert. Pero nunca fue buena, Beto. Son de estos cómics que los revisitas y dices, yo pensé que esto era malo, pero en realidad era muy malo. Había una premisa que en teoría era interesante, pero las historias eran malas, porque era Mark Millar. No necesitas darle énfasis, Beto. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero sí es. Esa fue probablemente la primera serie que abandoné del universo Ultimate. Y jamás volví. Después me dijeron que había mejorado, pero dudo que haya sido con Kirman. Así es de que no, ni idea qué haya pasado. Ok. Agradeciendo sus respuestas, les envío un fuerte abrazo a ambos. Gracias. Ok, Beto, creo que es hora de responder las preguntas que tenemos en Discord. Ok, en Discord, pues para no romper el tono, partimos con Tío Koi. Y dice, ¿han leído el Spectators de Brian K. Vaughan? Que está gratis en su Substack. No. Yo leí la primera entrega, pero esto de que te entreguen los comiquitos por partes es algo que a mí me fastidia mucho. Me pasa mucho también con webcomics. Si me acuerdo voy y checo lo demás, si no se me olvide, digo, que se junte. Y después se me olvida, entonces no le seguí, entonces realmente no sé qué tal. Yo no le he entrado a ningún Substack de nadie, así que no tengo idea. Yo estoy en las versiones gratuitas de muchos de ellos, así de que por eso de repente veo cuando hay cosas así, pero
Y si no hay una continuidad de que te estén entregando de forma recurrente las páginas, sí me pierdo un poquito con la serialización. Entonces, yo leí la primera y la primera entrega no tenía suficiente información como para engancharte. Lo cual me parece una lástima, porque si hay alguien que sabe escribir números uno es Brian K. Vaughan. Muchos de sus cómics, el primer número te ofrece todo lo que necesitas para entender de qué va una serie y te engancha. Y aquí esta idea de publicar en entregas más pequeñas, como que no le ayudó. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de Póster Cero. ¿Qué ha pasado últimamente con Lobo? ¿Qué vale la pena buscar de ese personaje? O sea, han pasado hartas cosas con Lobo, pero no podría decírtelas porque la verdad es que me importa muy poco. El personaje lo relanzaron en los New 52 con una versión muy muy distinta de la que conocíamos, así como tratando de adaptarse a los tiempos, y luego se dieron cuenta de que la única forma de que ese chiste funcione es que cuentes el mismo chiste. Cambiaron al motociclista mal hablado y mal portado por un metrosexual sin gracia. Y a nadie le gustó. No, al punto de que hicieron que lo matara y reapareciera el Lobo que conocíamos, y de ahí... Con todo y una hija. Sí, apareció, bueno, estuvo la miniserie, que de hecho la dibujó un dibujante chileno que todavía no la leo, que es... ¿cómo se llama? Nahuel Pan. Amancay Nahuel Pan, que tiene nombre mapuche. ¿Qué más? No sé, tendría que ponerme a leer Wikipedia, pero es un personaje que a mí por lo menos no me llama mucho la atención actualmente. Sí me gustó mucho cuando tenía 15, que creo que es la edad correcta para leer Lobo. La puedes leer más grande si sabes lo que vas a encontrar, ¿no? Que ya alguna vez ya nos habían preguntado qué era recomendable de Lobo y los mandamos a buscar los tomos que recolectan todo el material que hicieron Alan Grant y Kid Giffen con el personaje, mucho de él ilustrado por Simon Bisley. Ese es el combo ganador. Si están Alan Grant, Kid Giffen y Simon Bisley, vas de gane. De las versiones recientes igual muy poco, pero si quieres hay una miniserie muy reciente que se llama, creo que no sé si es Superman vs. Lobo o Lobo vs. Superman, que es bastante divertida y que tiene aparte un origen curioso, porque al parecer todo nació de una conversación entre profesionales en la que un par de mujeres estaban discutiendo sobre qué es lo que hace a Lobo tan sexy, y después de que por ambos hombres Lobo les parece sexy, fue que decidieron que iban a hacer un cómic. Entonces es un cómic coescrito por Tim Seeley y Sarah Beatty, que es también la coescritora de Money Shot, el cómic que ya he recomendado por aquí en alguna ocasión, y con arte de Mirka Arnolfo. Entonces si te gusta el trabajo de Seeley y Sarah Beatty, que sabemos que tiene muchos chistes de insinuaciones sexuales y cosas por el estilo, esta miniserie es bastante divertida y partió todo de que Sarah Beatty y Mirka Arnolfo insistían en que no había un personaje más sexy y cachondo que Lobo. Entonces, bajo sus antecedentes, es una serie bastante divertida si les gusta esa clase de humor. A mí me encanta el trabajo de Mirka Arnolfo y me divierte mucho lo que escribe Tim Seeley en compañía de Sarah Beatty. Así es de aquí. Eso puede ser una recomendación de lo que ha ocurrido últimamente. Y es una miniserie, entonces tampoco hay que buscarle tanto. Sí, ok. Yo creo que es lo clásico. No sé si hay algo nuevo de Lobo, tantas cosas nuevas, aparte de lo que menciona Beto, que valgan la pena. Sí, no estoy seguro, no le he entrado mucho de eso. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de Martín y Iván. Si tuvieran todo el dinero del mundo, ¿cómo les gustaría armar su colección? ¿Formatos? ¿Historias? ¿Querrían todo? Mira, creo que esta decepción, te voy a decepcionar con esta respuesta, pero creo que si tuviera todo el dinero del mundo, igual no sería coleccionista de cómics. Ni de autos, ni de ninguna cosa. Creo que tengo esta malformación socioeconómica que me hace apreciar el dinero, por lo tanto, creo que todo ese tipo de gasto es demasiado superficial e irrelevante, que no sé si mi carácter me permitiría eso, aunque es posible que el dinero me corrompa y me haga olvidar mis principios y termine teniendo efectivamente una colección, pero me cuesta imaginarme en esa situación. Los principios siempre son un problema, Esteban. Sí. Yo por eso hace mucho decidí que solo iba a tener finales. Y en ese sentido, casi fue un chiste ese. Casi. Sí, casi. Me lo robé de Mad, de una de las ediciones más viejas de Mad. Debo haberlo leído en algún momento de los 80. No recuerdo. Probablemente algún personaje de Dinastía el chiste. No lo sé. Recuerdo que se me quedó grabado el chiste, pero no recuerdo qué parodia fue, pero probablemente era de Dinastía.
No Probablemente tengo fue una principios. adaptación de un chiste, Beto, porque principios y principles no significan lo mismo. No, pero la revista Mad generalmente era adaptada, no traducida, Okay. en sus ediciones mexicanas. Entonces, digo que es de los 80 porque sí que lo leí en español y me suena mucho a algo que fue algún personaje femenino que supone que eran las ambiciosas y trepadoras en busca de poder, y una que decía, yo soy fulanita, soy la hermana de no sé quién y la amante de no sé quién, y no tengo principios, solo finales, Okay. o algo así. ¿Quién más, Beto? Pero en ese caso, con este tema del dinero, yo probablemente lo compré en muchas otras cosas, pero si tienes todo el dinero del mundo, eso implica que tampoco te tendrías que poner límites. Entonces, eso de armar la colección, tratar de tenerlo todo, creo que no sería por ese lado. Más bien creo que lo único que cambiaría respecto a cómo he construido mi colección es que a veces cuando llegas al punto en el que tienes que decidir por el presupuesto qué compras y qué no, probablemente no habría tanto freno en ese sentido. Entonces, probablemente habría bastantes más Omnibus, bastantes más Deluxe Editions y muy probablemente varios Artist Edition, que son la clase de cosas que generalmente por cuestiones de presupuesto es que no las adquiero. Si fuera el sentido de que no te preocupara el desviar dinero de necesidades o gastos mucho más necesarios para tu colección, muy probablemente sería eso, pero les recuerdo que yo nunca he sido coleccionista, soy más lector, entonces sería más bien de tener una edición bonita y de buen tamaño de las cosas que me gustan y nada más. Sí, probablemente algo similar. Ok, Beto. Siguiente pregunta. Pasamos a JJ 2049. Hasta el momento, ¿les ha gustado en su totalidad la fase 4 del MCU? Aquí sí me dan ¿En ganas de su ponerme totalidad? ¿Todo o me dan nada? ganas de ponerme regañón como tú, Esteban. ¿Hasta el momento o en su totalidad? ¿Qué clase de pregunta es esa? Ok, ¿qué nos falta, Beto, de la fase 4? Nada, ya acabó. Ok. El cierre definitivo de ella se supone que eran Wakanda Forever y She-Hulk. She-Hulk era el Ah. cierre en televisión y Tú Wakanda dices, Forever era el cierre en cine. ¿quieres discutir la gramática de la pregunta solamente? No, fue nada más por ponerme quisquilloso. Hacía mucho que no lo hacía. Quería quejarme de la pregunta, nada más. Pero en general, yo creo que el problema con esta fase tiene mucha gente que se enoja y critica, pero me parece que era necesario mucho de lo que hicieron con ella, porque era una fase de transición. La fase 3 cerró un mega arco que se fue construyendo durante una docena de años. Entonces, después de eso no podías seguirle como si nada. Tenías que hacer a fuerzas un periodo de transición. Los personajes que se convirtieron en una especie de cambio de estafeta, que creo que ese ha sido el tema central de esto, y la introducción de muchos personajes nuevos. Entonces yo creo que ese es el tema. Cuando lo comparas contra lo que vino antes se siente muy distinto porque se trató otra vez de introducir a muchos personajes nuevos, de tratar de explorar algunos rincones del universo Marvel en cine que no habíamos visto y preparar el terreno para lo que va a ser la siguiente fase. Entonces yo creo que la siguiente fase sí va a tener un aspecto más narrativo y más involucrado que esta, que se sintieron como proyectos sueltos con lazos muy vagos a lo que eran las tres fases anteriores, pero en general me parece que se hizo de forma competente. Creo que tiene algunos momentos brillantes, hay 2 o 3 baches que sí también son bastante notorios, pero en general me parece cumplidora pero necesaria. Era un periodo de transición por el que tenían que pasar y yo creo que será cosa de ver de qué forma explotan todo lo que introdujeron aquí en la fase 5. Yo creo que eso es lo que te va a permitir juzgarlo como un todo, porque más allá de eso, insisto, algunas películas son mejores que otras, algunas se sienten como que te ofrecieron algo a medias porque pues son, a fin de cuentas, aunque aún si no son historias de origen, la mayoría de ellas fueron creadas, tanto las series como las películas, con la intención de presentarte algún personaje nuevo o una situación nueva que te permita poner los reflectores sobre personajes que a lo mejor ya conocías, pero estaban en roles secundarios, como es el caso, por ejemplo, de Falcon. Pero en general me parece sólida, bastante abajo de la anterior, pero es que cuando la 3 se acabó tan arriba, pues no había forma de que te mantuvieras ahí, era momento de tomar un respiro, dar 2 pasos atrás y prepararse para lo que viene. Entonces yo creo que en ese sentido, todos aquellos que estaban esperando que siguieran contando historias épicas, pues probablemente se sentirán más a gusto con lo que se viene en la siguiente fase que con lo que vimos en esta, que yo insisto, para mí esto era una fase de transición. Yo tengo una opinión un poquito más crítica. Diría que estoy de acuerdo con la afirmación general de que era una fase de transición por diseño y por necesidad.
pero sí creo que hay altibajos muy fuertes entre un proyecto y otro. Creo que en general los proyectos, bueno, creo que la mayoría de los proyectos televisivos me dejaron muy disconforme. Me podría decir así que no tuve ningún Inconforme. problema con 2 o 3 series que las disfruté derechamente, que serían tal vez 4. Loki, WandaVision, Hawkeye no, Hawkeye me gustaron partes solamente, y She-Hulk, que creo que es la mejor lejos de todas las que se hicieron. El resto creo que la mayoría fueron bastante... o no eran para mí o fueron derechamente malas. Creo que Falcon and the Winter Soldier fue mala. Mala en muchos sentidos. Fue anticlimática, fue lenta, y se sintió en muchos sentidos como Captain America 4 pero con el freno de mano. Las películas creo que la gran mayoría no me gustó, con 2 notables excepciones que son No Way Home y Doctor Strange and the Multiverse of Madness. El resto me parecieron mediocres o malas. Creo que hay películas que están ok, por ejemplo Black Widow. El resto las encontré bastante mediocres. Por ejemplo, en Black Panther creo que Beto y yo no tenemos la... Creo que a Beto le gustó más que a mí. Thor Love and Thunder creo que dejó bastante que desear, era bastante la expectativa en mi caso. Creo que la película es muy mediocre. Y Eternals no me gustó. Shang-Chi no me gustó para nada. Pero tampoco hay no sé, un desastre de estas películas. No hay ninguna que sea realmente horrible, pero en términos generales creo que se sintió un poco como que está dando un poco golpes de ciego, por decirlo de alguna forma. No es tan así, porque es una planificación bien millonaria y bien definida la que hace Marvel, pero eh, no quedó clara, en mi opinión, la dirección general de para dónde iba todo esto. Más allá de que es una transición hacia qué. O sea, creo que tal vez el exceso de proyectos hace que lo que vas liberando de para dónde van las cosas se sienta bastante mezquino en relación a lo que era cuando tenías, no sé, 2 o 3 películas al año. Que eso ya son tiempos muy pasados. Ahora tienes 3, 4 películas al año y 2 o 3 series al año. Entonces es muchísimo producto donde tienes que ir moderando lo que liberas, o si no quemarías demasiada historia muy rápido. En fin, en términos generales diría que la considero floja, Ok. con Yo, algunos proyectos destacados. yo no soy tan crítico con ella. Yo insisto, sí me parece que el bajón es notable respecto al anterior y es muy dispareja, justamente porque estaban abriendo el abanico de lo que querían hacer. Entonces, coincido en que la intención no es clara, pero yo creo que es porque no había una intención de que todo fuera hacia el mismo lado. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver. Entonces, ahí yo siempre lo he dicho, a veces es una cuestión de expectativas. Respecto a las series de televisión, a mí la gran mayoría me gustaron. Y creo que el problema con Falcon and the Winter Soldier es que es Captain America 3.5 y es algo que a lo mejor puedes haber hecho una película y resumir eso que hiciste en 6 episodios. Quizás hubiese funcionado de mejor manera, pero más allá de eso, el resto de las series de una u otra forma me parecieron bien logradas. Más allá de la confusión que puede haber dejado Moon Knight, por ejemplo, que creo que es una de las que más quejas generaron. Y creo que la enorme ventaja de She-Hulk, que sí se siente como uno de los aspectos más sólidos, es que sí lograron construir una historia completa que funcionara en su propio rincón de esto. Quedó claro que estabas en el mismo mundo, pero siguió sus propias reglas y trabajó a su manera, de una forma que puede incluso convertirse en el molde de qué va a ser cuando quiera una expansión. Creo que eso es algo que tendrán que analizar si pueden emular el modelo que siguió esa serie, a diferencia de otras que trataron de pegarse más a una forma tradicional de expandir. Ahora, para comparar, creo que ninguna de estas series es tan buena como la serie de Peacemaker, pero creo que ninguna de estas películas es tan mala como Wonder Woman 84 o como Black Adam. Ok. Todavía no veo Black Adam, entonces no lo sé. Dudo que tengas motivos para hacerlo, Beto. No dudo. Sí, lo dudo. Además, haré una plataforma, mi surtido de streaming, entonces ya tengo más cosas que ver. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
Y pasando a lo que sigue, tío Koi, ¿de qué edad se imaginaban a los X-Men originales y posteriores? Desde mi punto de vista, el arte los hace ver a mayores a lo que cuentan la historia. La primera generación me imagino bajo los 20 y Javier de 40. La segunda generación con Coco menos de 20. Los originales 30 bajos. Wolverine y Banshee como 40 y Javier como 50. Porque Kitty tiene 13 años. ¿Me expliqué? O sea, básicamente cuando lees historias de los X-Men, ¿qué edad te imaginas que tienen los personajes? Le dio muchas vueltas al asunto. Creo que por cómo los dibuja Jim Lee se ven todos treintones, pero técnicamente los personajes son veinteañeros. Hay algunos que obviamente ya no lo podrían ser, pero las historias originales sí eran adolescentes, estaban en el colegio. Ni siquiera en la universidad, estaban en el colegio, no como Spider-Man, un poquito mayores apenas. Bueno, es que el colegio en Estados Unidos es la universidad, estaban. Más bien estaban en el high school, en la preparatoria o secundaria. Bueno, el colegio en Chile es el colegio, que es el liceo, es la preparatoria. El colegio es el colegio. Sí. Ok, eso fue una gran explicación, Esteban. Nos dejaste todo claro. Lo que pasa es que en el college gringo es la universidad, pero el college británico es la escuela, la enseñanza secundaria. Y en Chile se utiliza la palabra alternativamente dependiendo de si la gente piensa que así suena mejor o no, porque la gente es ciútica. Entonces, a efectos de la traducción al español, en Chile se habla de colegio por la educación primaria y secundaria, no por la educación superior. La educación superior es siempre universitaria en Chile. En México, colegio es prácticamente sinónimo de escuela. Entonces puedes tener un colegio que sea una primaria, puedes tener un colegio que sea una secundaria o un colegio que sea una preparatoria. No, claro, no se utiliza para nada con universidad. Aunque la gente no lo diferencia, una escuela es primero a octavo básico, que sería educación equivalente a educación primaria, dependiendo de cómo lo dividas. En Chile son 8 años y después 4. Y un liceo es educación, puede ser toda o solo la educación secundaria, que es primero a cuarto medio. Y un colegio también puede tener todas o solo una de ellas. En fin, se utiliza la palabra de acuerdo, como dije, como se le canta la gana a la gente. No tiene un uso tan técnico. Ya, acá para ponerlo en términos de edades, que a veces es más fácil, la educación primaria es de los 6 a los 12 años, la educación secundaria de los 12 a los 15 y la preparatoria va de los 15 a los 18. Entonces, es eso, ya la universidad pues obviamente después de los 18, y el high school en Estados Unidos abarca lo que acá sería la secundaria y preparatoria, es decir, más o menos de los 12 a los 18 años, y se supone que esa es la escuela en donde están en el momento de ser reclutados todos los X-Men. Se supone que el primero en ser reclutado es Scott, cuando tenía alrededor de 15 años. Entonces, Cyrus tenía 15 años cuando lo reclutan, él es el primero. Entonces asumimos que el resto de la generación original de X-Men tiene más o menos 15 o 16 años. Ese sería el rango de los originales. Que también, pues, Kirby siempre tuvo problemas para que sus niños se vieran como niños, o se vean muy niños, o se veían adultos. No, los adolescentes es algo que a muchos artistas se les complica, entonces en ese sentido siempre causa confusión. Yo soy de la idea que cuando los recluta, el profesor Xavier tenía 30 y tantos años. Esa es como siempre lo he entendido. Cuando dice la segunda generación, aquí había que aclarar que la segunda generación es en la que vienen Havok y Polaris, que para fines prácticos son más o menos de la misma edad que los originales. Entonces él más bien se refiere a los All New, el Different, en donde ya hay un rango de edad más grande. En el caso de Banshee, por ejemplo, Banshee es un policía retirado, entonces yo asumo que tiene 40 y tantos años. En el caso de Wolverine no aplica porque su apariencia física debe ser de 30 y tantos, aunque probablemente ya tenía más de un siglo para aquel entonces, y Xavier debe haber estado en los 40 y tantos, quizás acercándose a los 50, muy probablemente en la misma edad que Banshee. Ya sí. Ese sería el tema. Y cuando Kitty largó te dice, eso se dice aquí como muy categóricamente, porque eso se estableció en las historias, que cuando Kitty se une a los X-Men tenía 13 años. A Van por lo menos sí le queda que ella se ve como una adolescente, entonces ya no es tan difícil imaginar que es más joven que el resto. Tiene 20 y algo, es profesora, pero es joven, sigue siendo más cercana a los más jóvenes. Entonces, el universo Marvel ha envejecido alrededor de 15 años, entre 10 y 15 años, no es consistente, pero algo así. A veces varía según lo que requiere el escritor, pero para fines prácticos podemos asumir que Kitty tiene 20 y muchos, y la gran mayoría del resto de los X-Men clásicos son todos de 30 y pocos años. Sí, más o menos.
Pero sí, dependiendo cómo lo dibujan, a Wolverine a veces lo dibujan cincuentón, cuarentón, treintón, más en fin, no es tan consistente eso. Ahorita que mencionamos al profesor Xavier, y nada más una breve pausa, vi una entrevista con Giancarlo Esposito que dice que quiere ser parte del MCU. Que yo creo que muy probablemente Kevin Feige diga, sí, me interesa, sentémonos a platicar. Y en una entrevista dijo que le gustaría interpretar al profesor Xavier, que si me preguntas me parece una excelente idea. Giancarlo Esposito como el profesor Xavier creo que sería una excelente idea, pero lo que me dio un poquito de risa fue su justificación de por qué quiere interpretar al profesor Xavier. Porque dice, sí, me gustaría interpretar al profesor Xavier porque tengo ganas de interpretar a alguien bueno. Y es cuando dices, ¡ajá! Conoce las películas, pero jamás ha leído un cómic. Bueno, creo que no bastaría un cómic, pero tendría que ser como 2000. Pero sigamos. Algo así, pero sí, es evidente que conoce al profesor Xavier por Patrick Stewart, mayormente. Entonces, sí, eso de que es que quiero interpretar a alguien bueno, depende de qué historia vaya a contar, muchacho. Eso no es tan fácil. Pero bueno, pasando a lo que sigue, sí, Post pero Beto se te olvida que en Logan el profesor Javier mató a todo el mundo. En fin, siguiente pregunta. Pero es Logan, sobrevalorada como pocas películas. Post tercero, ¿recomiendan las series de animación de DC que están en HBO Max para acercarse a las historias de los personajes? ¿Cuáles series de animación DC en particular? Por favor, explícame, porque hay un montón. Muchísimas. Sí, o sea, por ejemplo, todo lo que está en el Teamverso creo que es una excelente introducción a los personajes. Con el asterisco ahí de que al parecer Warner las quiere enlatar, deshacerse de ellas, entonces eso puede ser una forma de acercarse si es que todavía las encuentras completas. Pero es que varían muchísimo en tono, porque por ejemplo, si nadie conoce a Harley Quinn y los mandas a ver la serie nueva, probablemente van a ser confundidos como de dónde salió esta y por qué esto y quién me dijo que esto era una serie de superhéroes o de qué se trata. O sea, si no tienes un mero conocimiento de eso, no te puedes acercar a ella. Es el tema de que hay series para niños. Yo creo que la Justice League y la Justice League Unlimited son probablemente las mejores formas de tener un conocimiento más o menos general del universo DC en términos bien genéricos, que es útil pero no exacto. Sí, por eso decía que el Teamverso, porque entre esas dos y la Batman Animated Series y de Superman Animated Series y te remiten mucho a lo que es la esencia de los personajes. Entonces el Teamverso en ese sentido es algo que es de fácil acceso y te va a permitir entender la mitología al tiempo que te cuenta buenas historias. Ya hay cosas que ya son un poquito más elaboradas, porque por ejemplo... Con alguna advertencia, por ejemplo... Sí. Jon Stewart en la Justice League Unlimited es un soldado. Jon Stewart en los cómics era un arquitecto. Actualmente es un soldado. Creo que es las dos cosas. Pero hay varios cambios que son creo que tan buenos, Redford, ¿no? que DC los terminó incorporando dentro de la continuidad. Es que creo que era un arquitecto con preparación de ingeniero militar, ¿no? Es lo que terminaron haciendo ahí a manera de... Hicieron una mezcla, un compromiso. Sí. Sé que es algo que tampoco es inusual, ¿no? Que te alimentes de la versión de todos los medios que funciona. Entonces, en ese sentido, pues sí varía mucho. Pero sí, las series de HBO... Por ejemplo, el mejor Hawkman y Hawker es el de la Justice League, porque es mucho más sencillo de entender que todos los Hawkman que tiene DC en su continuidad. Sí, pero volviendo al tema de que está generalizando demasiado, o sea, por ejemplo, no es lo mismo que vayas a ver Teen Titans Go y que vayas a ver Young Justice. Son tonos muy distintos, aunque coinciden algunos personajes, y realmente ninguno de los dos es tan cercano a las versiones del cómic. Entonces... Pero la serie Teen Titans, no la Teen Titans Go, la Teen Titans a seca, esa sí adapta mayormente la época de Wolfman y Pérez con varios cambios, porque reemplaza algunos personajes por otros y, por ejemplo, nunca se aclara qué Robin es el Robin de los Teen Titans, que siempre es Robin, nunca es Nightwing. Sí, pero el tono y en el son mayormente es lo de Wolfman y Pérez, con algunos personajes que adquieren mucho más protagonismo dentro de esa serie que la que tenían en la de Wolfman y Pérez. El Young Justice toma varios elementos de varias historias, pero tienes que acordarte que es otro universo, son otras versiones de los personajes. Entonces se parece pero en realidad no adapta ninguna historia de los cómics.
Y otro ejemplo extremo de qué tan diferentes pueden ser las series y que no las pueden echar a todas en el mismo costal es que aparte de Batman de Animated Series, tienes Batman de Brave and the Bold y The Batman. Y las tres son muy distintas y van dirigidas a públicos distintos y funcionan de una forma muy diferente. Ahora, de Batman, o sea, de Batman de Brave and the Bold, sí adapta muchísimo de los cómics. Es una excelente forma de conocer el universo DC en términos muy generales porque agarra historias de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000 y las incorpora todas dentro de un estilo que es reminiscente de la Edad de Plata, pero toma elementos de todos lados, porque, por ejemplo, utiliza a Jaime Reyes y utiliza a Ted Kord. El número de... El episodio donde aparece Ted Kord y Jaime Reyes es muy bueno, pero ahí está adaptando historias cómics desde la Charlton hasta el 2005 de Kit Giffen y John Rogers y más allá. Entonces ahí yo diría que si te gusta el tono de la serie, yo creo que es una excelente serie para conocer el universo de DC en general, pero no es como... Yo creo que la gran diferencia con algunos de los proyectos de Marvel es que, por ejemplo, la serie animada de Spider-Man de los 90 adaptaba casi textual, y lo mismo la serie de los X-Men, cómics de Marvel con algunos cambios, pero eran agarrar las historias de los cómics y transformarlas en episodios de la serie animada. Y DC no, DC tomaba elementos de algunas cosas y las incorporaba dentro de sus historias, pero eran mayormente un estilo de escritura distinto para ese tipo de proyectos. Entonces, se inspira pero no adapta en muchos casos. Sí, justo eso. Así que creo que no sé si te resolvimos la duda. Lo que sí te puedo decir es que si empiezas a ver todas las películas DC, ahí sí que no vas a entender nada, porque van cambiando estilos de dibujo y van adaptando historias que en muchos casos son Elseworlds, etcétera. Entonces, te va a servir como para tal vez conocer algunas historias que no quieras leer completas, pero, por ejemplo, adaptaron creo que casi toda la etapa de Superman Batman de Jeff Loeb y le hicieron unos cambios bien importantes. Hay otras historias que son completamente distintas, por ejemplo, Killing Joke. No tiene nada que ver Killing Joke. No tiene nada que ver Killing Joke de la película con el cómic, que además el cómic también es cuestionable. En fin, así que hay varias cosas. Hace un tiempo con Beto comentamos esta... ¿cómo se llamaba, Beto, la de Batman de los 70 con los artistas marciales? Es algo del dragón, pero no recuerdo qué el título exacto. Enter the Dragon parece que era. No es Enter the Dragon. Ahí se meten en broncas de derechos. Es una película de Bruce Lee. Bueno, pero esa es muy buena y adapta varios elementos de historia 70. Claro, Soul of the Dragon adapta varios elementos de historias de los 70, pero es una cosa que en realidad no entra en la continuidad de DC, así que hay demasiado ahí donde perderse. Es un tributo al cine de explotación a través de Batman y algunos otros personajes de cómic. Que ahí probablemente lo disfrutarás más entre más entiendas las referencias que está haciendo. Mientras más viejo seas a Richard Dragon en Bruce Lee. Mientras más películas de Bruce Lee y Jackie Chan hayas visto. Y de Jim Kelly, perdón. Mejor. Sí. Ok. ¿Han visto Linterna Verde tema a mi poder? Sí, pero no la vi entera. Estaba ok, pero no me gustaba tanto la animación. Es la del año pasado de Jon Stewart, ¿verdad? No, esta era Beware My Power. Fue una serie que salió por ahí por el año 2011, 12 creo, si mal no recuerdo, que era con animación digital. Porque según yo ese es el nombre que tiene la película que salió el año pasado, puede que haya dos proyectos entonces, no sé. Sí, yo pensé que se refería a la serie donde incluso aparecían los Red Lanterns. Adaptaba más bien la época o se elaboraba a partir de la época de Jeff Jones en Green Lantern. Sí, según yo, así se llama la película de Jon Stewart que presentaron en la convención de San Diego y salió a la venta 1 o 2 semanas después de eso, pero no la he visto. Ok, bueno, si es esa, no la he visto. Que de todos modos pues también es la idea de que cuenta el origen de Jon Stewart, pero pues mezclando con el de Hal Jordan, ¿no? Que es, por lo que vi, los comentarios que hacían es que la nave de Ganthet se estrella en la Tierra y le entrega el anillo a Jon Stewart, que de entrada, pues Ganthet, ¿por qué Ganthet en persona y por qué traía una nave y de qué estamos hablando? Entonces, no sé muy bien qué tal. Pero ¿por qué Ganthet?
No sé, fue lo que yo vi en el resumen, que decía que Jon ¿Por qué trae Stewart... un anillo Ganthet si Ganthet es un guardián del universo? No sé, tengo que no lo he visto, pero esa era la premisa con la que anunciaban la serie, el origen de Jon Stewart como Green Lantern, pero que recibía el anillo de manos de Ganthet luego de que este se estrellaba. Entonces no sé qué hicieron con la versión Esteban, no tengo idea. Ya, sí, tienes razón porque se llama The Animated Series nomás la serie. Estoy casi seguro, o sea, tenía la idea de que se llamaba Beware My Power, pero no sé por qué. Ya, bueno, esa película no la he visto en particular. Yo tampoco. Y luego cierra, ¿en qué evento se puede conocer la historia de Jon Stewart como Green Lantern en cómics? ¿Tienes tiempo para leer 48 años de cómics? Porque eso es lo que necesitas. Un evento donde se conozca la historia de... No hay un evento donde se conozca la historia de Jon Stewart, porque en realidad tienes que saltar en el tiempo varias veces. Sería... Ni siquiera hay una serie que te pueda dar el origen del personaje. No tiene un año 1, por ejemplo, y tiene Ajá. versiones muy distintas. Por ejemplo, el Jon Stewart de Hard Traveling Heroes, que es como su aparición famosa de los 60, no tiene nada que ver con el Jon Stewart que vas a ver. Que la otra historia más importante después de 20 años ¿cómo se llama? La de Cosmic Odyssey, que tiene un evento muy relevante. Y tampoco tiene nada que ver con la figura paterna y administrador de Mosaic que conoces en la serie en la que era el principal de los Linternas Verdes, y mucho menos con la versión de Jon Stewart que conoces como personaje de apoyo en la serie de Kyle Rayner. No, y la serie que, a ver, la versión actual de Jon Stewart es básicamente una adaptación, o sea, DC recogió la versión de la serie animada y la transformó en la versión de los cómics. Dijo, estos entendieron cómo hacer a Jon Stewart. Los voy a copiar. Mira, nosotros nos estamos complicando mucho, esto estaba más fácil. Esto era lo que había que hacer. Así que empezaron a hacer eso, y eso es Rebirth en adelante, pero no es como que te expliquen a Jon Stewart. Simplemente Jon Stewart es uno de los Linternas Verdes. Por ejemplo, en esa gran serie Green Lantern Rebirth del gran Jeff Jones con el gran Ethan Van Sciver, se preocupan de explicarte que las proyecciones, las construcciones, los constructos de anillos de cada uno de los Linternas Verdes son distintos. Entonces Hal Jordan es voluntarioso, impetuoso. Kyle Rayner es imaginativo, es un artista. Jon Stewart es creo que era un arquitecto todavía en esa época, por lo tanto son construcciones muy complejas. Y Guy Gardner es, no sé, un arrebata, un impetuoso nomás. Algo así como Hal Jordan, pero más descerebrado. Menos patán, pero más idiota. Y lo de menos patán con asterisco. Creo que esa es una buena definición. Sí, puede ser. Así que y eso va cambiando. Yo diría que lo mejor que puedes leer de Jon Stewart, que yo recuerdo en esta época, Green Lantern Corps de Peter Tomasi con ¿cómo se llama su colaborador? Patrick Gleason, que para mi gusto era la mejor serie de Linterna Verde de esa época. Ahí vas a encontrar buenas historias de Jon Stewart. Sí, puede ser. Ok, Beto. ¿Qué más? Después tenemos de Tío Coy. No recuerdo haber oído hablar de Deadman. ¿Qué historias recomiendan? ¿Qué nos pueden platicar del personaje? Ya nos habían preguntado esto el año pasado, ¿no? Sí, Beto, pero hablamos solo de las historias antiguas de Deadman, por un buen motivo. ¿Aquí hay otras? No. Entonces... No es necesario acordarse de Brightest Day, Beto, porque... ¿Para qué? Hicimos bien hablar solo de las viejas. Sí. La miniserie que dibuja García López. Anda a buscar la de García López. ¿Para qué quieres más? Sí. Ya, incluso si no te gusta, te vas a entretener viendo los dibujitos. ¿Qué Andy Helfer, García López, eso está bien. Sí. Todo lo demás, olvídalo. O anda a buscar las viejas, las que dibujaban hiladas. También. Esa era bastante entretenida. Cómic setentero, muy hermoso, pero bien. Sí, pero no lo escribía Roy Thomas, así que no es tan terrible. No. A ver. Mira, Beto, no sé si estás enterado de esto, pero después de Brightest Day, Boston Brand revive. O al final, sí, en Brightest Day revive. Se transforma en el Linterna Verde, o sea, en el Linterna Blanco. Y su poder es darle vida a los muertos. ¿Y ahora se llama Lightman? ¿O qué hicieron?
No, es Deadman, pero es blanco. No sabe qué hacer con su vida. Eventualmente se enamora de Dawn Granger, Dad, e inician una relación de pareja porque él tiene que experimentar los goces de la vida. Estas son ideas de Jeff Jones, Beto. Después de eso, ¿qué pasó? ¿Sabes Después qué? de ¿Qué eso son buenos? se volvió a morir, volvió a ser fantasma y trató de convencer a Dad de tener una vida de pareja mientras él poseía los cuerpos de otras personas, lo cual ella rechazó y se separaron. Ok. Me quedé pensando que hay otra buena historia de Deadman que no creo que no comentamos la vez pasada. ¿Cuáles? ¿Las de Doug Mensch y Kelly Jones? Ajá. Que es The Deadman Connection, que son 3 o 4 números en el detective, bueno, en Batman, ¿no? Era el que se vea Mensch. Creo que sí era en Batman, porque Detective era la de Chuck Dixon con Graham Nolan, ¿no? Sí, entonces tiene que ser en Batman, pero no recuerdo los números, 3 o 4 números en... Pues por la época en la que estaban ellos deben ser los 500, que habrá sido 20 y muchos, entre los 520 y 540 probablemente, ¿no? Es más o menos la época de Mensch Sí, pero y no Kelly te Jones. Bueno, No recuerdo los números. Mensch estuvo una Sí, década en Batman. Mensch estuvo mucho tiempo, pero Kelly Jones lo podemos relacionar un par de años, entonces debe ser por ahí como entre 520 y 540. Mensch estuvo más de una década en Batman. Sí, no, Mensch 15 años en Batman. Sí, Mensch ya era parte del itinerario, del Se cambió de una inventario serie a otra, fijo. pero escribió a Batman por muchísimo tiempo. Sí, pero la historia se llama The Deadman Connection, son 3 o 4 partes, Uh-huh. y esa es bastante buena. Que no es la primera vez que Kelly Jones hacía algo, porque escribió algunos, no sé si fue una miniserie con Mike Baron, pero esa no estaba buena la historia. El arte estaba muy padre, es la clase de cosas que le quedan muy bien a Kelly Jones, pero entonces esa con Mention en las páginas de Batman, de Deadman Connection, esa sí es buena. Me acuerdo que una vez pregunté si Kelly Jones era mujer y me dijeron sí, una mujer barbuda. ¿Nunca has visto fotos de Kelly Jones? En esa época no, cuando hice esa pregunta no la había visto. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Pensaste que era como Kelly Thompson. Claro, se escribe igual. No, es Kelly Jones y ¿Ya? Kelly Thompson. Creo que Hay una L de M, diferencia. una E. Ok. O sea, el artista es Kelly Sí, Jones, cierto. con doble L, y la escritora es Kelly, doble L, Con Y. Y. Sí. O sea, los dos tienen Y, pero hay una E más. Kelly Jones. Bueno, pasando a lo que sigue, que según yo es la última, JJ 2049. Ya que se habló de los artistas de Spider en el capítulo pasado, ¿qué les parece la etapa de Ron Friends? Ron Friends me parece un buen artista, pero a la vez es bastante olvidable, podría decirse de alguna forma. No es Hereje. como. No es como el artista favorito de tanta gente. Hereje. ¿Sí? Sí, No a sé. mí me gusta mucho, tiene un estilo muy clásico. Sí. Y cuando hacía Spider-Man, lo que hacía era muy curioso porque, y aunque todo su cómic todo su dibujo tenía un estilo más o menos moderno, su forma de dibujar a Peter Parker y Spider-Man en particular era como un homenaje a Ditko. Lo hacía muy, muy flaco, muy espigado. Entonces eso le daba una apariencia bastante curiosa al cómic. Y a mí en particular me gusta mucho el trabajo de Ron Friends. En casi todas las veces donde trabajó. Sobre todo en Marvel. En DC creo que nada más me tocó verlo en Superman, que tampoco fue una etapa particularmente buena. Aunque diseñó el traje de Superman eléctrico, que es muy bonito, aunque no parezca Superman. Lo que hizo en Marvel me gusta mucho su trabajo en casi cualquier serie. Ya sea en Spider-Man, en Spider-Man, en Thor. Y a mí me gusta mucho lo que hizo en Spidey. Hay muchas historias de ahí que son de mis favoritas y que mucho de eso aparte sí se publicó en México cuando lo traían novedades. Mucho de eso sí está por acá disponible en español. Así es de que a mí me gusta bastante el trabajo de Ron Friends en Spider-Man. Ok, Beto. Con eso terminamos las preguntas de esta semana. Sí. Y vamos ¿Nos bien alcanza el avanzados con tiempo el para programa. comentar algo? Y probablemente. ¿Qué quieres comentar? Mira, alcancé a leer el primer número de Fantastic Four de la nueva etapa de Fantastic Four. Ok. Y me sorprendió porque no pensé que fuese a ser un unitario. Y claro, siembran un par de cositas por ahí. Más bien una gran pregunta interrogante o sorpresa al final. Más allá de eso, es una historia que en el fondo toma el concepto de Groundhog Day, el Día de la Marmota, y lo transforma en una historia bien entretenida e interesante
del Fantastic Four, donde explota la amistad de Sue, no, perdón, o sea, la relación de pareja de Alicia con Ben Grimm, que están recién casados, entiendo. La historia se desarrolla en un pueblo donde los habitantes, o sea, es un pueblo fantasma donde los habitantes están desaparecidos por una razón misteriosa. Y ellos van a hospedarse en un motel, y de repente al cambio de hora se encuentran en este pueblo fantasma perdido, pero en los 40. Y de a poco se dan cuenta que están atrapados en un loop de tiempo, en un ciclo de tiempo repetido, y tienen que tratar de descubrir de qué manera lo rompen. Así que se entretienen ahí, yo diría que por lo menos unos cuantos días, tal vez un par de semanas, quedan atrapados en ese ciclo temporal, así que es una especie de luna de miel bien, bien extraña, con un misterio que tienen que resolver estos personajes que, bueno, no se caracterizan por ser los más brillantes de los Fantastic Four, pero aún así se las arregla. Me gustó bastante más que cuando leí el primer número de Dan Slott, que es una etapa que le tengo que dar otra oportunidad porque leí el primer arco y no lo tomé más, así que no sé, me gustó por lo menos lo que hace. Creo que es Ryan North, ¿no, Beto? El escritor así actual, sí. Sí. Así que eso puedo comentar. Me parece que partió bien esta nueva etapa de los Fantastic Four y ahora hay que desarrollar el misterio que es qué demonio fue lo que hizo ahora Reed Richards. Ok, suena bien. Sí, está bastante bien, Beto. Deja ver quién lo dibujó, que no me puedo acordar ahora. Iván Coelho, con colores de Jesús Aburto. Así que creo que una colaboración brasileño-rusa, creo. No, Aburto es mexicano. Ah, ok. La V final está de extra. Lo agregó a su nombre profesional hace muchísimo tiempo, pero es un Quería ser ruso. Es un colorista de Monterrey, que de hecho él colabora mucho con... Es casi el colorista oficial de Howard Chaykin desde hace como 10 o 15 años. Trabaja mucho con él, pero él es mexicano, nació en Monterrey. Bastante buen tipo el bueno. Ok, qué bueno. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Pues ya que nos queda poquito tiempo para mantener nuestro balance de cosas que vemos y cosas que leemos, y le eché un vistazo a la serie de Willow. Okay. Esta secuela postergadísima de como 35 años de aquella vieja película protagonizada por Warwick Davis y Val Kilmer. Y debo decir que me gustó bastante. Es bastante ligerita, pero yo creo que sirve para recordar que no toda la fantasía tiene que ser cosas épicas o oscuras como Los Anillos del Poder o La Casa del Dragón. Entonces esta es la clase de historias de fantasía que puedes ver con niños o adolescentes sin ningún problema, con bastante humor, un elenco bastante sólido, mayormente de actores jóvenes y poco conocidos. Tal vez los rostros más conocidos que se van a encontrar sean Tony Revolori, a quien probablemente ubique como Flash Thompson, aunque ha hecho por ahí varias películas en papeles bastante más serios. Aquí tiene un rol secundario que va cobrando importancia conforme avanza la serie. Y está también, aparte de, obviamente, Warwick Davis en el papel de Willow, está también Erin Kellyman, esta actriz que pues por lo menos Disney la ha mantenido ocupada. Digo, ya fue parte de Star Wars, ya fue parte del MCU, ahora acá está en una historia de fantasía como una guerrera, una soldado, que aparece aquí como uno de los personajes del grupo principal de protagonistas. La historia tiene que ver con la profecía de que las fuerzas del mal, el famoso Worm, va a regresar, y lo único que lo puede tener es el Ora Danan, el bebé al que tenía que proteger Willow en la película, que pues como ya ha pasado el tiempo, pues en este caso la bebé ya no es tal, pero nos enteramos de que muchas cosas han cambiado, ¿no? Shorsha, la hija de Bab Morda, que era la reina malvada, hechicera, que quería sacrificar al bebé, y ahora es la reina y gobernante de uno de los reinos más importantes de esta tierra de fantasía, y ella en algún momento se supone que después de que Willow le explicó que iba a reaparecer la oscuridad y tenía que preparar a Ora Danan, ella se rehusó a dejar que la entrenara y decidió ocultarla. Entonces la bebé no sabía quién era y fue criada de una forma distinta. Y cuando empiezan a reaparecer las fuerzas de la oscuridad, secuestran al príncipe, uno de los dos hijos de la reina Shorsha, y cuando esto pasa pues nos enteramos que Matt Martigan, que era el guerrero interpretado por Val Kilmer,
partió hace años en una búsqueda y jamás regresó. Nadie sabe si está vivo, si está muerto o qué ocurrió, pero pues sus dos hijos gemelos son ahora los príncipes herederos, un príncipe y una princesa. El príncipe es secuestrado y su hermana parte junto con un grupo de aventureros a tratar de rescatarlo. Esto los lleva a buscar a Willow y son alcanzados por la cocinera de palacio, que es la novia secreta del príncipe, y esto va llevando allá una serie de confusiones y demás que derivan en una búsqueda en la que todo el grupo tiene que buscar cómo atravesar hasta una mítica ciudad que está más allá de donde terminan todos los mapas, y esto está pues contado con una mezcla de humor y aventura, que pues es justamente lo que uno esperaría de esta clase de proyectos. La serie está bien construida, es bastante ágil, hay bastante humor, mucho de aventura, algunos toques un poquito oscuros y una que otra sorpresa, ¿no? Por ejemplo, por ahí, si ponen atención, se van a dar cuenta de que la actriz que interpreta a la reina Saoirse es la misma que había interpretado a la hija joven de la reina Van Morden en aquella primera película, y que, pues, que no lo sepa, ya después de aquella película se casó con Val Kilmer, fueron un matrimonio durante bastantes años, de hecho tienen un hijo juntos, que él también es actor. Probablemente, ya hemos comentado por aquí de Nice Guys, hay de Nice Guys, el proyeccionista, este chico rubio de cabello largo que aparece por ahí en la película, es el hijo de Val Kilmer y Joanna Whaley, que es esta actriz, y en esta serie tiene un trabajo de voz, porque aunque nunca vemos a Matt Martigan, hay algunas escenas en donde tú escuchas claramente la voz de Val Kilmer hablando, y cuando ves los créditos te das cuenta de que no estás escuchando a Val Kilmer, estás escuchando a su hijo, que tiene un tono de voz muy muy parecido. La serie, como ya comenté, es una historia bastante ligera, pero pues es con el formato típico de estas historias de fantasía épica, ¿no? Es un grupo de aventureros que se reúne y aunque parece ser que no tienen forma de poder enfrentarse a las fuerzas oscuras, se las arreglan para como grupo poder superar sus diferencias y enfrentar al mal para salir adelante. Es una serie de 8 episodios en esta primera temporada que al final te dan a entender que está planeada para que sean 3 temporadas, así es de que aunque no ha habido una confirmación oficial, la misma forma en la que está construido te da a entender que habrá una continuación, que pues eventualmente se dará. Y pues la verdad es que si les gustan las historias de fantasía ligera y no están pensando nada más en ver sexo desnudo, dragones y cosas por el estilo, o les gustaría ver algo de fantasía que puedan compartir con los niños que tengan en casa y cosas por el estilo, me parece que Hulu es una opción bastante aceptable, sobre todo considerando que la película pues a veces uno tiene un recuerdo de ella que es más positivo de lo que debiera ser. Era una historia ligera y agradable, pero con muchos defectos, y me parece que en ese sentido la serie logra corregir muchas de las cosas que estaban mal con la película, y aun cuando no se trata de una historia perfecta, me parece que está bien realizada y bien narrada. Entonces, pero no es perfecta, pero más se acerca a lo que yo siempre soñé, ¿o no, Beto? No sé qué es lo que siempre soñaste. Una mejor historia que Willow. Sí, lo que pasa es que Willow tenía un esqueleto de historia y nunca lo llenaron de forma adecuada, ¿no? Que es a veces un problema que solía tener George Lucas. En este caso, el guión de la serie pues, lo escribe uno de los colaboradores regulares de Lucas, que también no es garantía de nada porque Jake Kasdan igual de repente le sale bien y algo le sale mal, entonces no hay mucho que decir, pero en este caso se ve beneficiado por el formato de tener más tiempo para contar la historia. Son, como ya mencioné, 8 episodios de alrededor de 45-50 minutos. Entonces hay bastante más espacio tanto para hacer los personajes como para andar un poquito en la mitología de este mundo. Entonces en ese sentido me parece que llena muchos de los huecos que dejó la película original, al tiempo que presenta personajes atractivos e interesantes de una forma divertida y bastante ligera. Entonces en ese sentido muy probablemente la mayoría lo van a encontrar como una experiencia más satisfactoria que lo que fue en su momento la película. Ok, yo nunca he visto esa película. Me acuerdo que no sabía ni que existía hasta que una amiga que tenía en la universidad me la mencionó varias veces y ahí decidí